Bien, una vez más, bienvenido a este espacio. Vamos a compartir el estudio para esta tarde, al cual le hemos puesto por título Cristo superior a los ángeles. Nos vamos a basar en el pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 4 al 14. Terminaremos este capítulo 1 de Hebreos en el estudio de hoy. Así que me entraré de lleno al estudio entonces. Cuando uno lee la Escritura, se da cuenta la gran importancia de los ángeles a lo largo de ella. De Génesis a Apocalipsis son mencionados. Se los menciona literalmente cerca de 100 veces en el Antiguo Testamento y unas 160 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 11 del libro de Apocalipsis lo siguiente: Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Si me preguntas cuántos ángeles hay, solamente te puedo responder lo que Juan vio. Millones de millones. Eso significa algunos cuantos billones. Hay una cantidad innumerable de ángeles. Y cada uno de ellos es conocido por Dios y tiene un propósito en la creación de Dios. Solamente para mostrar algún ejemplo, permíteme mostrarte algo de lo que sucedió con los ángeles en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Los ángeles, por ejemplo, son los que anuncian a María el nacimiento de Jesús, Lucas 1:26. Le anunciaron a José sobre la naturaleza de Jesús para que José no abandonara a María, Mateo 1:20. Fueron los ángeles los que le anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador prometido, según nos dice Lucas 2:9. Cuando el niño estuvo en peligro, los ángeles advirtieron a José y a María de la necesidad de ir a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo, Mateo 2:13. Fueron ellos a los que tuvieron la tarea de atender a Jesús después de que él fuera tentado en el desierto, según nos cuenta Mateo capítulo 4, versículo 11 en adelante. Lo fortalecieron en Getsemaní antes de ir a la cruz, según nos dice Lucas 22:34. Fueron los ángeles los que movieron la piedra en la resurrección y anunciaron que Jesús había resucitado, según nos dice Mateo 28:2 en adelante. Fueron los ángeles los que anunciaron a los discípulos que Jesús volvería del cielo, así como ellos le veían ir en esa nube, según nos dice Hechos capítulo 1, versículo 10. Y la lista puede continuar. ¿Por qué es tan importante este estudio del día de hoy? Alguno dirá que es obvio que Jesús es superior a los ángeles y tiene razón, pero tanto en los días del autor de la carta a los Hebreos como en nuestros días, el culto a los ángeles busca robar a las personas la bendición de adorar al Creador y al Salvador, que es Jesús, y los llevan a adorar y honrar a las criaturas. Cuando hacía mi estudio personal, no para el estudio que les comparto, es impresionante notar la cantidad de nombres de ángeles y oraciones a ángeles que rondan en internet y que se comparten. Espacios que ocupan lo llamado lo angelical o la angelología, que no tiene que ver con el estudio teológico de los ángeles como se debiera hacer, sino con el estudio esotérico de los ángeles. Todos hemos oído la teoría del ángel guardián. Los ángeles ocupan gran parte de nuestra vida. Los vemos en el cine, los vemos en la literatura. Los ángeles ocupan un lugar importante. Y repito, hoy en día hay gente que se dedica a adorar a los ángeles en vez del Creador. Adoran a la criatura, como nos dice Romanos, en vez del Creador. Durante el primer siglo, es decir, durante el ministerio de los apóstoles, hubo una secta en las cercanías de lo que se conoce como Qumran, esto en Israel, que decía que el arcángel Miguel estaba al mismo nivel que Jesucristo, el Mesías. Esto para que lo notes. Había una gran cantidad de seguidores de ángeles en el tiempo de Jesús. Era importante. Se nos da un vistazo de esto en Colosenses 2:18, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo leeré nuevamente. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Podemos ver entonces el contexto en el que se da esta carta, la gran presión que estaban viviendo los creyentes a los que dirige el autor. Ellos habían depositado su fe en Jesucristo, habían dejado la tradición del judaísmo. Ellos están en una etapa difícil porque están donde se conectan ambas etapas, ¿no? Uno está terminando la ley e iniciando la gracia, y ellos están ahí. Y son grandemente presionados para dejar su fe. Y en algunos de los casos esta presión venía por el culto a los ángeles. Por decirle, miren, los vamos a aceptar que ustedes crean en este Jesús, pero este Jesús no es superior a los ángeles. No digan que Jesús es Dios. Tal vez pueda llegar a ser hasta un ser casi angelical, pero no digan que es Dios. Y estaban tentados a volver a esto, a negar su fe en Cristo por el culto a los ángeles. Y esto es peligroso. Por eso el autor de la carta a los Hebreos va a poner una vez más el énfasis y las bases de la fe. Cristo es superior no solamente a los profetas, sino que Cristo es superior a los ángeles. En estos días, muchos religiosos están haciendo varias cosas para tener a Jesús, pero no se dejan ser tenidos por Jesús. Repetiría esto. Hay mucha gente que quiere tener algo de Jesús, pero no quiere que Jesús los tenga a ellos. Hay mucha gente que prefiere tener adoración y orar a los ángeles que orar al Creador. Por eso debemos tener nuevamente el lugar exacto de las cosas. ¿Quién es el Creador y quiénes son las criaturas? Habiendo dicho esto, permítanme mostrarles por qué Jesús es superior a los ángeles. En primer lugar, según nos dice la Escritura, Jesús es superior a los ángeles por causa de su relación con el Padre. Jesús es superior a los ángeles por causa de su relación con el Padre. Nos dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos lo siguiente: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra griega que se utiliza aquí para nombre no solamente es un sustantivo que se utiliza para llamar a alguien o para que alguien sea llamado, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. No solamente es eso, sino que habla de lo que la persona es. Un nombre indica quién es la persona. Representa su rango, su autoridad, su excelencia. Y cuando la Biblia nos habla del nombre de Jesús, nadie tiene un nombre como el suyo. Efesios capítulo 1, versículo 20 nos dice que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo ha recibido del Padre un nombre que es mayor que todo nombre que se nombra en la tierra. De esto nos dice Hechos 4:12, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en su carta y les dice en el capítulo 2, versículo 9 lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesús es superior a los ángeles por causa de su relación personal con el Padre. Nadie tiene un nombre como Él. En la Biblia nosotros tenemos 3 ángeles que conocemos por nombre. Yo no sé de dónde sacaron los nombres de todos los demás ángeles estas personas que adoran a los ángeles. No sé de dónde los inventaron. Calculo que hay un ángel que les puede haber revelado o mentido con estos nombres. Pero solamente tenemos nombre de 3 ángeles. Uno de ellos es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Eso significa el nombre de Miguel. Tenemos también a Gabriel, que significa mensajero de Dios. Y tenemos a Satanás, de quien tenemos 45 diferentes nombres para describir su maldad. Es impresionante. Pero nadie, y soy claro, nadie en el cielo, o en la tierra, o debajo de ella,
tiene un nombre como el de Jesús. Desde el principio de la eternidad hasta el final de los días, nadie tendrá un nombre como el suyo. Jesús es superior a los ángeles por causa de esta relación que tiene con el Padre, y por causa de esta relación Cristo tiene un nombre tan excelso, tan maravilloso, tan poderoso, que jamás el ángel más poderoso tendrá un nombre como él. Podemos ver de manera maravillosa que aunque Miguel significa Dios es poderoso, Cristo es todopoderoso. Aunque Gabriel significa que es un mensajero de Dios, Cristo no solamente es un mensajero de Dios, sino que es el mensaje de Dios. Él fue mensajero y mensaje de Dios, con lo cual está por encima de Gabriel. Y uno de los nombres más sublimes y el único que muestra la gloria inicial de Satanás es Lucero. Pero Cristo no es un lucero. Cristo es el sol mismo de justicia y la luz que ilumina a todos los hombres. Cristo es superior a los ángeles. No hay un solo ángel, ni siquiera la suma de todos los millones y millones de ángeles se comparan a Él. Cristo es superior de los ángeles y el autor de Hebreos es claro en mostrarnos esto. También el autor de la carta nos dice en el versículo 5, hablándonos de esta relación de Cristo con el Padre, lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. El autor nos lleva a este salmo, Salmo 2, para hablarnos de la forma en la que Dios llama a Jesús. Le dice, tú eres mi hijo. Y alguno dirá con verdadera sabiduría y conocimiento bíblico que en Génesis capítulo 6 y en el libro de Job, en el primer capítulo, se nos dice que los ángeles son hijos de Dios. ¿Los recuerdas? En Génesis se nos dice que los hijos de Dios vieron la belleza de los hijos de los hombres. Y en el libro de Job se nos dice que los hijos de Dios vinieron ante Dios, entre los cuales también estaba Satanás, haciendo alusión a los ángeles. Tienes razón, los ángeles son hijos de Dios. Pero no hay un solo ángel al que el Señor le haya dicho, tú eres mi hijo. Ellos son llamados hijos de Dios, pero solo a Cristo el Señor, Dios le dijo, tú eres mi hijo. Cuando uno lee 2 Samuel capítulo 17, 14, donde se nos habla de esto, de él me será hijo, se nos hace referencia a lo que Dios está hablando con David. Y Dios le hace una promesa maravillosa a David y le dice, de tu linaje, de tu simiente, nacerá uno que será mi hijo. Es maravilloso. Algunos creen que esto hace una alusión directa a Salomón, pero eso es solamente la primera parte del cumplimiento, porque la raíz de David, como nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, es Jesucristo. Él es esa raíz de la simiente humana de David, de la tribu de Judá, de la cual nosotros hoy tomamos esta gracia sobre gracia. Él es el Mesías, al único al que el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo, tú eres mi hijo. No hay ángel, ninguno de ellos, ni sus mensajeros más cercanos, ni los más poderosos, ni los más bellos, ni los que le rinden adoración. No hay un solo ángel al que el Señor le haya dicho, tú eres mi hijo. Solo Cristo recibió tan maravilloso nombre y relación. Por eso Cristo es superior a los ángeles. Debo decirlo hasta el cansancio. Cristo es superior a los ángeles. No hay nada que sea superior a Cristo. No hay nadie que sea superior a Él. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Cristo es superior a los ángeles por causa de la relación que tiene con el Padre. Lo segundo que el autor nos hace ver es que Jesús es superior a los ángeles por causa de la realeza que tiene. Cuando uno lee el versículo 6 de este Hebreos 1, se nos dice, y otra vez, ¿no? Hablando, citando el Antiguo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos, que lo cita y lo cita mucho, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Repetiré este punto. Jesús es superior a los ángeles por causa de su realeza.
Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles le adoran. Esto tuvo su cumplimiento allá en Lucas capítulo 2, versículo 13, como lo mencioné al principio. En ese pasaje se nos dice lo siguiente: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es la criatura la que adora al Creador. Es el menor el que adora al mayor. Los ángeles adoran a Jesús. Los ángeles sirven a Jesús. Por eso Jesús es superior que ellos. La Biblia nos revela que Dios Padre designó que hubiese un momento cuando el Hijo viniese a esta tierra que sería recibido y anunciado y adorado por los ángeles. Y es maravillosa la escena, esta escena que tanto rememoramos en días de Navidad, de los pastores allí alimentando a sus rebaños por la noche, y de pronto el cielo se ilumina y una multitud de ángeles empieza a adorar y a anunciar que el Salvador del mundo por fin ha venido. Es maravilloso ver a los ángeles adorando al Creador. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11 y siguiente, nos dice Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y yo digo, amén. Es maravilloso. Billones de ángeles en el cielo adoran a Jesús. La escena es verdaderamente una de las escenas para mí más lindas que yo encuentro en el libro de Apocalipsis. Juan ha sido llevado ante el trono de la gracia y ve allí la multitud que está y los ancianos, y de pronto ve en el trono ese pergamino sellado por dentro, por fuera, sellado y escrito por dentro y por fuera. Y nadie podía abrir ese pergamino en el cual estaba el testamento de Dios, nadie. No se halló a nadie digno en el cielo, en la tierra o debajo de ella, no había nadie digno de abrirlo. Y Juan dice, y yo lloraba mucho porque quería conocer el contenido y no había quien lo pudiera abrir, no se halló nadie. Y lloraba hasta que uno de los ancianos me dijo, no llores, se ha hallado a alguien digno. El Cordero que fue inmolado es digno. Y de pronto Juan dice, y vi a uno como hijo de hombre. Como un cordero inmolado, y el libro le fue dado y él lo abrió. No hay nadie como él. No había un solo ángel en esos millones y millones de ángeles que tuviera la dignidad para abrir el testamento de Dios, pero el Cordero inmolado, Cristo Jesús, que es superior a todos los ángeles y a todos los seres angelicales que habitan el cielo, es el único digno, y Él lo pudo abrir. Él es mayor a causa de su realeza. Los ángeles le adoran. Los ángeles le adoran y le sirven. Hebreos en el versículo 7 de este capítulo 1 nos dice que ciertamente de los ángeles la Escritura dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Sabemos que hay diferentes tipos de ángeles en la Biblia. No tengo todo el tiempo en este estudio para mencionarlo, así que seré breve. Se nos dice que hay ángeles mensajeros. Ángeles que traían mensajes a los hombres. Ángeles trajeron un mensaje a Abraham sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Ángeles trajeron un mensaje a Daniel sobre el destino final de la humanidad. Trajeron un mensaje a la Virgen María, trajeron un mensaje a José, trajeron
mensajes a lo largo de toda la Escritura. Los ángeles, algunos de ellos son mensajeros. Otros son ministradores. La palabra ministrar significa servir. Es decir, de esos también vemos. Recordarás un ángel ministrador que vino a liberar a Daniel del peligro de los leones. Vino a tapar la boca de los leones. Daniel literalmente dice, Dios envió a su ángel, el cual tapó la boca de los leones. Los ángeles son ministradores. Los ángeles vinieron a Jesús y le servían después de ser tentado. Ángeles ministradores. Ángeles le abrieron la puerta al apóstol Pedro para que saliera y pudiera ir a predicar nuevamente después de haber sido encarcelado. Ángeles ministradores. Tenemos también ángeles de guerra que pelean en las regiones celestiales. De esto nos habla muy bien el libro de Daniel y el libro de Judas. En el libro de Daniel vemos que el ángel que había sido enviado con la respuesta a las oraciones de Daniel había tenido una gran lucha en los lugares celestiales. Había estado luchando y volvería a luchar. De esto es lo que nos dice la Escritura, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes, y los ángeles están batallando esas batallas. Se nos habla que incluso un ángel tuvo que batallar con Satanás cuando Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés, que había sido sepultado por Dios. Hay una gran lucha en los cielos que si nosotros la viéramos quedaríamos asombrados. Y la Biblia nos ha dado solamente una sombra, un pequeño vistazo de ello. Y hay otros ángeles, los últimos, que son los administradores, que son los que gobiernan los elementos y administran las cosas de Dios. Fue un ángel el que acabó con Herodes cuando no dio gloria a Dios, el que decretó la sentencia, como también decretó la sentencia sobre Nabucodonosor por ser un rey orgulloso. Son ángeles los que van a lo largo del tiempo del Apocalipsis, o del tiempo que el Apocalipsis nos revela, que van a derramar los juicios de Dios. Son ángeles administradores. Los ángeles hacen cosas verdaderamente asombrosas, hacen muchas cosas, pero siguen siendo ángeles. Ellos no pueden ocupar el lugar que ocupa Cristo. Quiero ser claro en lo que voy a decir, ¿sí? Hoy vivimos días de culto, de adoración a los ángeles y de oraciones a los ángeles, y la Iglesia Católica no ha sido lo suficientemente clara en decir lo que esto es. No ha sido clara, no ha condenado las oraciones a los ángeles, y debo ser claro al decir que orar a los ángeles es una blasfemia, porque los ángeles no pueden responder oraciones, como no pueden recibir adoración. Vemos en el libro de Daniel, como en el libro de Apocalipsis, que ante las enormes visiones y revelaciones que los ángeles traían a Daniel y a Juan en el libro de Apocalipsis, ellos se postraron ante los ángeles. Y en los dos casos los ángeles les dijeron, no te postres, no me adores, adora a Dios, yo soy uno de los tuyos, adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración, los ángeles no responden oraciones, no pueden hacerlos. Solo Dios recibe adoración y solo Dios responde la oración. Son los ángeles enviados por Dios cuando Dios se los ordena a causa de nuestras oraciones. No debemos orar a los ángeles, no debemos adorar a los ángeles, porque sobre ellos está Cristo. Los ángeles son ministradores, son servidores de Dios, y esto debemos tenerlo bien en claro. En tercer lugar, debo mencionar que Cristo es superior a los ángeles a causa de la reputación que Él tiene. Su reputación es superior a lo de los ángeles. Nos dice el versículo 8 de este capítulo 1 de Hebreos lo siguiente. En primer lugar, sobre la reputación vemos que el dominio de Cristo es dominio eterno. Leo la Escritura, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo. Los ángeles sirven al Creador. Los ángeles están a disposición del Creador, pero no hay ningún ángel que pueda ocupar el trono. Hay uno que lo intentó. Y lo único que consiguió fue ser destituido y condenado perpetuamente, y su eternidad, y lo sabe bien, es el lago de fuego eternamente, por haber intentado subir al trono de Dios. Pero del Hijo se nos dice, Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, eternamente. Jesús, cuando viene a esta tierra y ora en el Evangelio de Juan capítulo 17, le dice, Padre, vuélveme a esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Porque su trono es eterno. Por el siglo de los siglos su trono es trono eterno. No hay ángel que tenga esta dignidad, no hay ángel que tenga esta reputación, su dominio. El dominio de Cristo es único. En segundo lugar, la dignidad de Cristo es única. Nos dice la segunda parte de este versículo 8 lo siguiente: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es maravilloso lo que nos dice sobre la dignidad de Cristo, porque Él es justo. Él es justo, pero no solamente es justo, sino que Él ama la justicia. Lo digo para llevarlo al nivel correcto, porque muchas veces en la tierra hay gente justa, pero que no ama la justicia. Soy claro en días donde la palabra justicia suena a mala palabra, donde la justicia es tironeada por todos los polos políticos y donde la justicia en algunos casos es nauseabunda, vomitiva. Pero hay justicia terrenal. Y hay quienes hacen justicia, pero no la aman. La ejercen por obligación, por presión o por sus propios intereses. Pero no es así con Jesús. Jesús ama la justicia, aborrece la maldad, pero ama la justicia. Él no hace justicia ni por presión, ni por obligación. Él ama la justicia, por eso su dignidad es única. Él es el único que tiene esta característica. Él es el justo y el que justifica. Es maravilloso notar la dignidad única de Jesús. Cetro de justicia es su reino. Él es el que ama la justicia. Él es el que aborrece la maldad. Él está allí, sentado. Ese es el lugar que ocupa hoy. Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso es algo que solamente se le ha dado al Hijo. Solo Cristo ocupa ese lugar y lo ocupará por siempre, hasta que sus enemigos sean puestos como estrado, por estrado de sus pies. Significa que va a llegar un día donde todo reino, toda lengua, toda rodilla se va a doblar, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Hacia eso vamos. Entonces, ha quedado demostrado la superioridad de Cristo en cada una de las facetas que Él ha sido puesto en comparación con los ángeles. Ha resultado muchas veces superior. Hacia el final, en el último versículo de este capítulo, el autor no quiere dejar de darnos un recordatorio. Nos dice lo siguiente: ¿no son todos espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El autor nos recuerda que no debemos elevar a los ángeles sobre Jesús, pero debemos recordar que ellos están delante de Dios listos para servirnos cuando Dios lo determine. Yo creo que no es necesario quedarnos con la idea del ángel guardián como nos han querido vender, porque no hay un ángel guardián. Hay millones y millones de ángeles disponibles si es que Dios así lo desea. Nosotros no podemos quedarnos con la idea de que un ángel va y viene. Cristo está con nosotros permanentemente, nunca se va. Cuando Cristo viene a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador es para siempre. Entonces no te quedes con una parte, no te quedes con la creación.
Toma al Creador para que sea parte de tu vida. Cuando uno escucha la cantidad de testimonios que han tenido una manifestación sobrenatural con ángeles, uno queda sorprendido. Pero mucho más que eso es Cristo. Así que debo cerrar simplemente recordándote, Cristo es superior a los ángeles. Adórale, búscale. Te esperamos en una próxima reunión aquí en Cristo Nuestra Fortaleza para compartir algo más de esto. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida y excelente tarde. Gracias por habernos acompañado. No te olvides compartir el enlace. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén y amén.